Ya desde la escuela los chicos dibujan casas. Cuando digo casas, digo casas. Techo a dos aguas, ventana de vidrio repartido, chimenea de la que sale humo, verde alrededor. Muchas veces se le agrega además un caminito que lleva a la casa que da idea de que hay un parque que rodea, un caminito con flores. Cuando la mayor parte de los chicos ya no viven en ese tipo de casas. La casa es un concepto muy arraigado en todos nosotros. De hecho, nosotros aún hoy seguimos diciendo casa para referirnos a nuestro hogar. Nadie dice, che, un día tenés que venir a cenar a mi PH. O voy a mi departamento a buscar un abrigo. La palabra que utilizamos para el hogar es casa. Vení a cenar a mi casa, voy a mi casa a buscar algo que me olvidé. Si nosotros buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que dice... casa, edificio para habitar, piso o parte de este edificio en que vive un individuo o una familia. Sin embargo, son cada vez menos las casas que podemos ver. Son cada vez más las torres, los dúplex, los triplex y las nuevas casas que se construyen son en los barrios cerrados fuera de la ciudad. Esto lleva a preguntarnos, ¿cuál es el futuro de las casas? ¿Existe la casa del futuro, la casa de los supersónicos que imaginamos alguna vez? ¿O la casa va a tender a desaparecer o a lo sumo será un bien de lujo, un bien de consumo para grupos muy privilegiados, mientras en la ciudad todos irán hacinándose en grandes torres? ¿Cuál es el futuro de la casa? Desde chiquitos nos bombardearon con falsas certezas de cómo serían las casas del futuro, de cómo serían las ciudades. Las casas montadas en las alturas, lejos del suelo, accesibles con naves voladoras y una hipertecnología que facilitaría las tareas domésticas. Artefactos y robots se encargarían de las tareas de servicio. Cada uno creía algo distinto, pero pueden resumirse en una alta injerencia de la tecnología, desde puertas que se abren solas a la teletransportación. Un progreso indefinido. No hay que confundir estas especulaciones sobre cómo va a ser la casa del futuro con la arquitectura futurista. La arquitectura futurista comienza en Italia en 1909 con Filippo Tommaso Marinetti y su Manifiesto Futurista. Le sigue Antonio Sant'Elia como precursor de este tema en arquitectura propiamente. Él adhiere al futurismo en 1914 cuando publica su Manifiesto de la Arquitectura Futurista. En 1928 aparece Buckminster Fuller con su Dimaxión, estructuras preparadas para suspenderse en el aire como si fueran globos. En 1936, Norman Belguedes es el primero que concreta sus fantasías. Lo contrata la General Motors para diseñar el pabellón conocido como Futurama para la Feria de Nueva York en 1939. En 1956, Konstantin Nieuwenhuis propone una utopía, la ciudad global a escala planetaria con su nueva Babilonia. Su trazado urbano sigue el recorrido de los hombres en vez de imponérselo. En 1972, Rem Koolhaas es el pivot. Él nace en el modernismo y sueña la ciudad del futuro y logra construir los edificios tal como los imagina. Frank Gehry con sus edificios ondulantes. Norman Foster, un teórico generador de hitos urbanos. Zaha Hadid modela las formas como si fueran esculturas. David Fisher con sus torres espiraladas que giran buscando el sol. Pero sin duda, el gran desarrollador de arquitectura futurista es y será el cine.
El arquitecto Jorge Sarquís es un productor de conocimiento en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Él es el creador del Centro Poiesis, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Creatividad en Arquitectura y Diseño. También es el creador y titular de la materia electiva de grado Investigación Proyectual. Me recibió en el Centro Poiesis, allá, en el glorioso Pabellón 3. Comencé con una pregunta de sentido común. ¿El futuro de la vivienda en la ciudad se encuentra solo en los edificios de propiedad horizontal, en las torres? ¿Se van a acabar las casas? ¿Se van a convertir tal vez en un objeto de lujo? La respuesta merece previamente una reflexión, porque esas preguntas están hechas desde el sentido común, es decir, la gente que no está en la disciplina entiende por casas a las viviendas unifamiliares extendidas en todo el territorio y que efectivamente se están acabando en las ciudades porque los terrenos cuestan mucho y en dólares, y entonces hay que sacarle rendimiento a un terreno que cuesta $500.000 para hacer una vivienda individual. Eso arrojaría un costo de la vivienda enorme. Pero por otra parte, existe la necesidad de la vivienda colectiva. La noción de vivienda colectiva permite, primero, la idea de colectivización, de que la gente conviva en sitios colectivos y aprenda a hacer la convivencia. En cambio, en la vivienda individual es más la idea de el individuo aislado, el individuo que se separa. La vivienda colectiva perdió mucho predicamento porque efectivamente en los 70 y en los 60 y 70 los grandes complejos habitacionales, Lugano, Piedrabuena, el famoso Fuerte Apache, fueron complejos habitacionales que, fracasados en un sentido, hay en algunos casos muy buenos proyectos ahí en cuanto a las unidades habitativas, pero los espacios públicos internos, las formas de vida, la conservación y el mantenimiento terrible, no se le da la suficiente preponderancia o el suficiente relieve a viviendas colectivas realizadas, por ejemplo, como la de Beretervide en los Andes, en Chacarita. Una arquitectura que hoy puede parecer normal, pero fue hecha con conceptos innovadores y futuristas, son las viviendas diseñadas por el arquitecto socialista Fermín Beretervide. Él proyectó las casas de Yerbal y Caracas, las de Independencia de Azopardo y la casa colectiva en Parque Patricios, pero la más conocida de todas es el conjunto Los Andes, en Chacarita. Es un conjunto de viviendas de 3 pisos que rodean un parque lleno de jacarandáes y tilos al que se accede a través de 10 portones distintos. Un barrio creado en 1927, pensado como viviendas cómodas e higiénicas para los más pobres. La escala humana de la plaza interior, con sus callecitas y la vegetación, convierte en este edificio en un oasis urbano, en un ejemplo de arquitectura moderna argentina de alta calidad al servicio de los usuarios. Un edificio lindo y funcional, que hoy sigue siendo actual y de alguna manera futurista. Ojalá las casas del futuro sean así. Decimos entonces que el alto precio de los terrenos es lo que hace que finalmente las casas vayan desapareciendo de la ciudad para que en su lugar se construyan edificios de altura. ¿Es el mercado el que rige absolutamente lo que sucede con la ciudad y con la vivienda? Si bien el mercado, digamos, el número uno, y muchas veces se dice, los arquitectos no podemos hacer mejores proyectos porque el mercado no nos deja.
tiene una porción de razón y de certeza, pero también es cierto que hay mucha producción de vivienda que no se ha trabajado internamente. Las formas de vida han cambiado mucho en la gente. La composición de esos grupos o agrupaciones de la gente para convivir, estos grupos sociales que conviven, llamadas antiguamente familia, que siguen existiendo. Siempre me dijeron que la familia es la base de la sociedad, de lo cual podemos deducir que si las familias cambian, la sociedad cambiará. Y las familias cambiaron, están cambiando en este momento. Y si cambian la familia y la sociedad, la arquitectura necesariamente deberá acompañar esos cambios. O sea, las familias cambian, la sociedad cambia, las casas también cambiarán. ¿Cuál es la responsabilidad de los arquitectos entonces en este contexto? Cuando uno dice, no, es el mercado, yo no puedo hacer nada, ¿qué podríamos hacer los arquitectos? Cuesta mucho que los arquitectos se ocupen de la cosa pública, porque pareciera ser que es inalcanzable, que seguro no vamos a tener resultados garantizados en 10 minutos, pero lo que pasa es que estas cosas llevan muchos años. Nosotros estamos lidiando con este tema de los modos de habitar desde hace 30 años. Y recién desde hace unos años la gente empieza a hablar del tema. Los arquitectos pueden hacer mucho más de lo que hacen. Seguramente no va a cambiar totalmente, pero va a modificar muchas cosas. Viéndolo desde el punto de vista del habitar, ¿hacia dónde está marchando la arquitectura? No es lo mismo lo que está pasando en la arquitectura europea que la que está pasando en la arquitectura india o china o Rusia o Estados Unidos o Latinoamérica. Y además dentro de cada uno de esos países o continentes lo que cada país está produciendo. Entonces no se puede hablar en términos en que en algún momento de la historia se hablaba cuando parecía ser que Europa dominaba todo. Había una palabrita que se llamaba Zeitgeist, que decía el espíritu del tiempo, porque era un periodo en el que los europeos, allá por el 30 o el 40, la arquitectura moderna, todo el auge de la arquitectura moderna, se pensó que había que respetar el espíritu del tiempo. Esto fue una idea de los arquitectos modernos que adecuaban sus respuestas arquitectónicas a ese pensamiento que flotaba en el ambiente acerca del espíritu del tiempo, ¿qué era eso? La noción de progreso, iba a haber un progreso indefinido, la pérdida de los grandes relatos discursivos sobre el marxismo o sobre Kant o sobre Hegel. Desaparecían los grandes relatos, empezaban a aparecer. Ha habido muchos cambios que van teniendo efectos sobre la sociedad, pero en la arquitectura también, ligado al movimiento del arte. La arquitectura ha estado siempre muy relacionada con el arte también. El arte también ha cambiado mucho y entonces eso ha provocado cambios muy fuertes en la comprensión de la arquitectura, ¿no? Resumiendo, para hablar de arquitectura actual, debemos definir primero de qué país estamos hablando, a qué tipo de sociedad nos referimos y qué política urbanística se está desarrollando. El tema de la casa del futuro, obviamente, no deja de ser una mera especulación. Para intentar de alguna manera desbozar una respuesta, conversé con 4 arquitectos. Además de Jorge Sarquís, hablé con Julio Santana y Pancho Lierner. Y una reflexión final de Rodolfo Livingston. En cuanto a la casa del futuro, es muy incierto, es muy complejo poder decir una cosa con certeza. ¿Por qué? Porque está claro que la alta y la media densidad generan tanto una vida social y cultural mucho más rica
y al mismo tiempo genera una cuestión desde el punto de vista económico, es mucho más racional y más sensato generar ciudades que tengan al menos mediana densidad. Tener una hipótesis sobre eso en la medida en que no esté ligada a una hipótesis sobre qué sociedad es para el futuro. Y eso tiene que ver con cada uno y me parece también con el deseo de cada uno, y con lo que uno cree que debería pasar y no solamente lo que cree que probablemente pase. Y para mí, personalmente, creo que debe ir ojalá que fuera hacia la concentración y hacia la casa individual como algo excepcional, porque me parece que la concentración supone un uso, a mi modo de ver, más razonable del piso, y esto supone una idea distinta de la sustentabilidad y supone un uso más razonable del tiempo. Sigue siendo un objetivo de la mayoría de las personas poder vivir en una casa con patio y con perros y con chicos corriendo por el verde, y si es posible una pileta, y si esto sigue estando en el imaginario colectivo, social de la clase media, pero también de los sectores más populares, como un bien importante para sus vidas. Catalina Sur es un lugar, a mí me parece que es un muy lindo sitio con una buena relación de densidad con el uso de la planta baja y demás. O sea, yo creo que estoy pensando en ese tipo de cosas. Sí, o sea, si me preguntás, yo creo que yo, si tuviera que ver con políticas públicas, apuntaría a eso y no a la dispersión salvaje al espolvoreo de habitaciones en el territorio, que parece un disparate desde cualquier punto de vista. Entonces, existe una contradicción entre la racionalidad y la riqueza de la vida colectiva con el deseo de tener una cueva al estilo del hombre primitivo. Esa tensión no se ha resuelto. El eje de la discusión de cómo se va a vivir en el futuro tiene que ver con la densidad habitacional. La densidad habitacional se determina en cantidad de habitantes sobre unidad de superficie, o sea, cuántos habitantes por metro cuadrado. Esto se va a dar por la relación entre la cantidad de personas que vivan en una casa y la superficie de esta. Y a su vez tendrá que ver también con la cantidad de casas o viviendas que se encuentran en una superficie dada, por ejemplo, en una manzana. La arquitectura tiene que ser contemporánea y situada, y eso es muy amplio, cabe todo ahí. Cualquiera diría, yo me anoto en esa. Contemporánea porque se tiene que hacer cargo de los problemas de la contemporaneidad, y situada en cada lugar. Por ejemplo, en Latinoamérica existe el problema de la vivienda que no existe en Holanda. Y hablaba de uno en particular que tenía 407.000 metros cuadrados. Esto es para el neófito imaginarse una manzana de una ciudad que tiene 10.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea, compacta, sin un solo patio, multiplicado por 40. En ese edificio estaban absolutamente todas las funciones que uno puede imaginar incorporadas, desde los hoteles, desde un apart-hotel, o sea, un hotel con habitaciones más grandes o con cocina, y hasta vivienda, hasta comercio, hasta lo que uno se pudiera imaginar, restaurantes. Entonces, ¿es ese el futuro? ¿Cómo vamos a habitar en el futuro? Yo no lo sé. Yo creo que va a haber personas que elijan o que les entusiasme ese tipo de vida, y va a haber otras que no. Si a mí me preguntasen a título personal, yo creo que hay que buscar por el lado de la mediana densidad, que permite, en el nivel de desarrollo que estamos nosotros, un intercambio humano razonable, de escala de familia y de escala de familias que se conocen, como una escala de vecindad, y al mismo tiempo tiene racionalidades constructivas y en términos de servicios y en términos de transporte, ¿no?, que permiten construir ciudad
de esta manera. Julio Santana lo dice como al pasar, pero lo que dice, para mí, es clave. Una variable fundamental en cómo van a ser los asentamientos urbanos es el tema de los medios de transporte. Si los medios de transporte garantizan llegar, digamos, de Pilar al centro de Buenos Aires en 20 minutos, va a ser lógico un éxodo hacia esa zona. Si no, es difícil. Los medios de transporte son determinantes en el modo en que se va a producir el desarrollo de las ciudades. Si pensamos en el futuro de las ciudades, en la alta densidad, tenemos que aceptar que es inevitable la desaparición de la vivienda unifamiliar tal como la conocemos y que será reemplazada por los complejos habitacionales. Esto resulta difícil de entender en un país como el nuestro, con tantas superficies vastas deshabitadas y a la vez, como contraposición, una aglomeración irracional de gente en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy aún, la fantasía de tener una casa con jardín nos parece legítima y sostenible. Y que quede claro, solamente el desarrollo de políticas urbanísticas racionales es lo que nos va a permitir generar los espacios de densidad intermedia para poder vivir. Y que cada uno elija qué es lo que más le gusta. En definitiva, es una cuestión de gustos. A mí me llevó muchos años pensar cuál era el sentido de la arquitectura, hasta que finalmente, tal vez cansado de buscarla y encontrar 100.000 respuestas, pensé que la arquitectura iba a tener el sentido que yo creía que tenía que tener. Y entonces hice al revés, busqué argumentos a mi favor de estas ideas que los hay, para saber lo que la arquitectura había sido, lo que la arquitectura era y lo que la arquitectura tenía que ser. Y ahí selecciono arbitrariamente los que a mí me parece que están en el camino correcto. Una densidad de 300, de 400, depende, subiendo un poquito más o bajando un poquito más. Yo creo que es una buena escala para la interrelación humana, que creo que sigue siendo lo esencial de la vivienda y lo esencial de nuestras ciudades. Encontrar modos en que los seres humanos podamos vivir juntos de una manera que nos resulte amigable a todos. Esperemos que haya futuro, pero no estamos muy seguros. Para las cucarachas sí, para los humanos no sé.